Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Empezamos ahora la última función de esta noche en la carpa del encuentro previa al concierto de Paulín en la Playa, con la presencia de Geos. Yo creo que el último gran representante en España de ese subgénero fotográfico que son los retratos de escritores. Es el autor de las fotografías que están en la carpa del encuentro, en este panel de la carpa del encuentro, que son a su vez una selección de las fotografías incluidas en el libro No soy uno de los vuestros, que llegó a las librerías a finales del año pasado y propone un recorrido muy amplio por lo que ha sido su trabajo en estos últimos 8 o 9 años. Está con él Jesús Fernández Úbeda, periodista, amigo de Geos, que conoce muy bien su obra, y entre los dos van a entablar un diálogo al que yo me sumaré o no en función de los dos derroteros que tome. El libro de Geos y la exposición se titulan No soy uno de los vuestros, y quería empezar planteando la cuestión: ¿cómo termina un fotógrafo que empieza haciendo y fotografiando grafitis, fotografiando escritores, y por qué no eres uno de los suyos? Vale. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, yo empiezo en el mundo del graffiti, en el mundo del hip hop, retratando a muchísimos artistas del rap en particular. Y bueno, pues es por cosas de la vida acabé en el mundo de la literatura. Y bueno, pues al final yo lo que intento hacer es hacer el mismo tipo de fotos, se le haga a un rapero, a un luchador de MMA, a un grafitero o a un escritor. Intentar tener la misma mirada, sea la persona que sea. Y lo de no soy uno de los vuestros, pues me parece como muy obvio, ¿no? Es que no soy uno de ellos, no soy uno de los vuestros, ¿no? O sea, yo hago fotografía, tengo otra metodología de trabajo, otra herramienta, busco otras cosas. Y también era una manera como salirme de estas camarillas que hay en el mundo literario y periodístico y decir, oye, que yo realmente no escribo, no hago otra cosa, ¿no? Por eso no soy uno de los vuestros. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Geos. Geos es un fotógrafo maravilloso. Esas fotos que estáis viendo ahí son todas suyas, de su libro fabuloso, que no sé si estará en la librería, pero si no, pues tendréis que buscarlo por internet, porque las editoriales en general son sujetos de un puño muy cerrado y no estamos hablando desde el punto de vista revolucionario. El libro de Geos se llama No soy uno de los vuestros. Yo me sé a Geos de memoria, pero muchos de ustedes no sabrán quién es. Entonces, ante un libro que se llama No soy uno de los vuestros, yo te pregunto, ¿quién eres tú? Bueno, pues yo soy un chaval de barrio, cada vez menos chaval y cada vez más de barrio. Y lo que hago pues es hacer fotos, es retratar el mundo que me rodea, ¿no? y los entornos por los que me muevo. Entonces, como hablaba antes con Miguel, pues me da un poco igual que sea el mundo del graffiti, que el mundo de las artes marciales, que el mundo del hip hop, de la música, como el mundo de la literatura y el periodismo. Sí. ¿Cómo acabas haciendo fotos de escritores? ¿Cómo acabas formando parte de esa gran familia de la que formamos parte Miguel, tú y yo, que se llama Zenda Libros? Pues a mí me proponen un día el participar dentro del proyecto de Zenda haciendo fotos para las entrevistas que se hacen a los autores y para los reportajes. Entonces yo la única premisa que planteé era que me diesen libertad para trabajar.
para intentar poder aportar algo bajo mi punto de vista diferente o una mirada más personal al mundo literario. Y bueno, empezamos ahí con la primera entrevista, el primer reportaje que fueron una conversación entre Antonio Lucas, Javier Marías y el grupo de Reverte. Y nada, hice las fotos para Zenda y hasta hoy, que han pasado 8 años. Miguel, ¿tú cómo conoces a Geos? ¿Cuál fue vuestra primera vez? Yo creo que nos conocimos de fiesta, ¿no? Sí. Lo que siempre es una buena forma de conocerse, pero yo ya te conocía porque empecé a ver tus fotos publicadas en Zenda y me llamaba la atención una especie de contradicción porque eran fotos a la vez luminosas, que radiaban cierta luminosidad, pero también con un aire un tanto tenebrista por ese uso que del blanco y negro y el contraste tan fuerte que empleas, ¿no? Era como una dialéctica un poco extraña, pero que funcionaba. Sí, a ver, para mí lo principal en mi trabajo es destacar a la persona, ¿no? Entonces, por eso hago fotos tan duras, con tanto contraste, ¿no? Para marcar más los rasgos, marcar más la personalidad. Y luego también, pues una manera como de afianzar la fotografía en blanco y negro, ¿no? Que para mí es el inicio de la fotografía, la fotografía clásica, es la que mejor perdura en el tiempo, es aquella que insinúa más y enseña menos, y me parecía muy interesante poder hacer ese tipo de fotografías pues, dentro de un ambiente cultural y literario como es Zenda o como son editoriales con las que trabajo, otros medios con los que he colaborado, ¿no? Poder aportar ese punto clásico, personal y a la vez que tenga carácter. Yo creo que hay que decir una cosa del trabajo que hacemos Geos y yo en Zenda, y es que no solo entrevistamos a escritores y a periodistas, o sea, hemos entrevistado a científicos, a toreros, a políticos, a filósofos, a humoristas, a boxeadores, a porteros de discoteca, incluso a víctimas de abusos sexuales por parte de curas. ¿Te acuerdas de Miguel Tellado, creo que se llamaba, el chico este? ¿Qué hay? Igual esto es una foto que tendrían que responder los asistentes, pero ¿qué hay en una foto de Geos que la hace única? Bueno, yo creo que lo que hay es una mirada, ¿no? Como pasa un poco con vuestro trabajo, con los libros o con los artículos. Al final, la mirada es lo único que puede hacer único ese trabajo, ¿no? La visión que pone cada uno. Y yo creo que eso es sea mejor o peor, pero intento que las fotografías mías pues sean reconocibles, ¿no? Bien por el estilo, por la iluminación o por el encuadre o por eso, ¿no? Por esa mirada que al final pues tiene mucho de mí. Y Miguel, no sé qué pensarás tú. Claro, yo que llevo con él 8 o 9 años, que lo veo trabajar, que trabajo con él, los retratados alaban sobre todo 2 cosas. 1, tu rapidez. Y 2, que te haces querer, tío. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué dice el Michael? No, yo lo que te quería plantear era si tú has fotografiado futbolistas, escritores, como decía Jesús, gente de ámbitos muy diversos. ¿El ámbito al que pertenecen las personas crea una especie de actitud preconcebida por tu parte o es la persona...? Yo intento ir siempre lo más limpio de prejuicios posible, sea quien sea. Yo al final a la gente que retrato pues evidentemente no pienso igual que todas las personas que retrato, ni tengo por qué llevarme bien con todas las personas que retrato o me tienen que gustar más o menos, pero yo soy un profesional y tengo que ir a hacer mi trabajo. Entonces me fijo sobre todo en la personalidad de cada uno, ¿no? Nunca me ha importado qué tipo de profesión tiene, ni si es más o menos famoso, porque el que hoy es muy famoso, mañana puede dejar de serlo, y el que hoy no es nadie, mañana puede ser presidente del gobierno, ¿no? O sea, intento tratar a las personas tal y como son, me gusta mucho observar antes de hacer la foto, ver cómo se mueven, qué gestos tienen para intentar captar esa personalidad suya, y ya está, es un poco esa manera de trabajar, ¿no? Sin ir sin ningún prejuicio, ir ahí a hacer tu curro y sin más. Yo, que a Geos lo quiero mucho, mi compadre es mi hermano, voy a poner una pega al libro a raíz de lo que acabo de ver. Vamos a ver, está Loquillo en el libro, no me había fijado, pero si Loquillo es lo menos cronista que te puedas encontrar en España, porque le escriben las letras de las canciones. Bueno, pero eso
Es una decisión, digamos, que dentro de la editorial se tomó como concepto del libro, concepto de cronistas. Entonces, igual que está Sabino Méndez, que sé que le escribe las letras a Loquillo. Que es el cronista, de verdad. Eso es. Está Andrés Calamaro también. Y bueno, Loquillo, pues como que ha sido un personaje que, aunque yo no soy muy consumidor de su música... Mariano Sigman, lo estamos viendo ahí, que pero es un tío claro, ¿no? Es fantástico. un tipo de personaje que yo creo que sí ha sido por lo menos cronista de una época, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Cronista apócrifo. El libro se titula No soy uno de los vuestros. Ya sabemos quién eres tú. ¿Quiénes son ellos? Pues hombre, ellos y ella, pues al final son todo el ganado que esté viendo aquí, me refiero. Son escritores, escritoras, gente con sus más y sus menos, con sus puntos de vista, con sus cosas y ya está. Pues yo lo que hago es retratarlos y como decía antes a Miguel, me da un poco igual que sea más conocido o menos, sino que sea una persona, pues intentar sacar esa personalidad o ese punto interesante y mostrarlo a la cámara. Oye, compadre, ¿y tú qué has aprendido fotografiando a escritores? Pues mira, he aprendido lo que decía antes, de no trabajar, o sea, de ir libre de prejuicio, y he aprendido que me ha sorprendido mucho. Yo entré en este mundo siendo muy inocente, porque yo venía del rap, venía de las artes marciales mixtas, venía a hacer fotos a la plantilla del Real Madrid, y claro, son mundos en los que hay mucho ego, mucho postureo, ¿no? Y yo, inocente de mí, pues pensé que en el mundo literario y cultural, pues toda esta gente, oye, que estos tienen muchos estudios, muchísima educación, que han estudiado mucho y tal, y me ha sorprendido sobre todo el ego y la vanidad que he encontrado, ¿no? Entonces, lo que he aprendido es a cómo volver a gestionar eso con otro tipo de personas. Para ser fotografiado, ¿qué tiene más peligro? ¿Un luchador de MMA o un premio Planeta? Hombre, mucho más peligroso el luchador de MMA, sin duda. Pero, bueno, reformula la pregunta. ¿Qué da más por el culo? ¿Un luchador de MMA o un premio Planeta? A mí me da igual, tío. Yo voy y les hago la foto. ¿Has tenido más problemas? No, es que te estás escabullendo. No, me estoy escabullendo. ¿Has tenido más problemas con luchadores de MMA o con escritores top? Es que son problemas diferentes. O sea, son problemas diferentes porque a los luchadores, cuando les vas a hacer fotos, si les hacen las fotos, por ejemplo, el día antes del pesaje, están muy flacos, se ven mal. Si les hacen la foto el día de la pelea, pues están ya en su peso, o incluso un poco más, se ven bien. Si les haces unas fotos cuando han ganado el combate, pues está muy bien. Si les haces una foto cuando han perdido, pues tienen otra actitud, ¿no? Entonces, con los escritores, al final, muchas veces por mi trabajo, pues yo soy el sexto, séptimo, o el segundo, o el quinto, que va a hacerle fotos ese día. Entonces, un mal día lo puede tener cualquiera. Puede estar cansado o cansada. Entonces, yo no dejo que eso influya en mi trabajo, ni me lo llevo como algo personal. Entonces, simplemente tengo que trabajar de otra manera o tocar otro tipo de teclas para conseguir la foto que busco. Vamos a la anécdota. ¿Qué es lo más divertido que te ha pasado fotografiando a la gente que aparece en No soy uno de los vuestros? Pues hombre, lo más divertido, una de las cosas más chulas fue una foto que está puesta ahí de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Esa fue cojonuda, ¿eh? Durante una entrevista que, bueno, como sacan esta serie de libros que son entre... como estos diálogos que hacen El entre los Neandertal dos. explicado así. Claro, ¿no? A mí me recordaban a un matrimonio, ¿no? Y bueno, pude hacerles esa foto de los dos en la cama. Y luego otra cosa divertida también fue cuando casi nos matamos con Escotado en el coche, ¿no? Da detalles, da detalles. No, pues nada, simplemente que estábamos en su casa, estaba Jesús haciendo la entrevista, yo le hice unas fotos, se nos hizo tarde, donde él vivía pasaba un autobús para Madrid y se nos hizo tarde y ya lo perdimos, ya no había autobuses y nos dijo que nos acercaba en coche a la estación de tren. Y bueno, pues estaría el hombre cansado. Porque todo el mundo sabe que Escotado era un personaje que no jugaba con la química. Y nada, pues íbamos a la estación de tren y el hombre se saltó de una rotonda 11 de al paso y venía, no me acuerdo si era una furgoneta o un camión, vamos, estuvimos a esto de que partiese el coche en dos. Yo recuerdo porque Escotado conducía, yo iba en el asiento del copiloto y Geos iba justo detrás de Escotado. Y yo recuerdo que, citando a la hija de Isabel Preisler, ¿cómo se llama esta? Bueno, la del nanosegundo, ¿no? En ese nanosegundo pensé, bueno, yo igual quedo parapléjico, pero estos acaban muertos. Pero por fortuna estamos aquí con el gran Miguel Barrero presentando el libro de Geos.
A la hora de preparar el libro, ¿cuál fue el criterio? ¿La foto que más te gustaban, los personajes o personas que pensabas que tenían que estar, una mezcla de ambas cosas? Pues mira, lo primero fue el buscar un punto en común para poder unificar todo, ¿no? Entonces, desde la editorial, que es Círculo de Tiza, que es una editorial especializada en periodismo y crónica, entonces me dijeron de que era interesante que fuesen cronistas. Entonces ahí hubo una criba, es decir, ya toda la gente que aparece en el libro pues son periodistas que escriben en prensa o escritores que han escrito en prensa o cronistas, ¿no? Entonces ahí hubo una primera criba. Luego la siguiente criba fue la de hacer un libro lo más amplio posible de generaciones, de estilos y ideologías, ¿no? No quería hacer un libro de amigos o un libro de celebrities de la literatura, ¿no? Quería hacer un libro que fuese lo más variado posible. Entonces, una vez ahí, pues cuando ya quieres hacer un proyecto en el que tienes unas limitaciones de páginas, ¿no? Y de tamaño del libro, pues tienes que hacer esa criba de, bueno, de estas generaciones, quiénes son los que merecen por su trabajo estar aquí, ¿no? Y de los que tengo una foto decente, ¿no? Y fue un poco eso. Y luego, una vez estaba armado todo el grueso digamos, del esqueleto del libro, ya lo que hicimos fue pedirle textos a un montón de autores. Hablamos de un libro de fotos, pero también hay textos. Sí, claro. Es que de hecho es un gran fuerte del libro, son los textos que aparecen porque están firmados por grandes autores de la literatura, ¿no? Y son textos en su gran mayoría inéditos, en los que hacen es hablar de la persona que aparece ahí, ¿no? Del retratado. Y son en total, entre fotografiados y que han escrito, son unos 140 autores. Vamos a agitar el avispero y vamos a compartir micro. Uno de los asturianos más grandes que yo conozco en mi vida. Vamos a darle un aplauso a José Ramón Cuesta y que suba aquí para hablar también de nuestro amigo Geos. ¡Vamos! José Ramón, ¿tú cómo conoces a Geos? ¿Qué pasa? Compartimos un viaje varios viajes a Georgia. Sí. Bueno, pero nos conocimos antes, tú y yo. Sí, exacto, sí. Nos conocimos antes, sí. Pero bueno, sobre todo compartimos varios viajes a Georgia y estuvimos fotografiando prácticamente todo el país, ¿no? O sea, una experiencia increíble, la verdad. Sí, estuvo guapo, ¿eh? Contad historias de Georgia. Ostras, no sé. Pues estuvimos en la casa de Stalin en Gori, por ejemplo. Sí, ¿Te acuerdas? Aquel sitio. Y bueno, cuando subimos aquí en aquel monte arriba del todo. Al Cáucaso por ahí arriba, ¿no? Sobre todo fue muy divertido cuando subimos a aquella estación de esquí y en mitad del viaje... Y no llevábamos la barra del telesilla. No llevábamos... O sea, no te quiero ni contar. O sea... Te he preguntado qué es lo más divertido que has hecho fotografiando a esta gente. ¿Qué es lo más emocionante? ¿Qué es lo que más te ha tocado la patata fotografiando a esta gente de la que tú no formas parte? Pues hombre, lo que más me ha tocado la patata, como dices tú, es uno de las cosas más importantes que tiene la fotografía y lo que le hace que tenga tanto valor, que es el paso del tiempo, ¿no? Cuando veo fotografías o retratos que he hecho a gente con la que he tenido más o menos relación, pero sí ha habido una pequeña relación y que ya han fallecido, ¿no? Entonces ver que de una manera les seguimos manteniendo vivos los fotógrafos con esos retratos, ver que ya no voy a volver a retratar a Almudena Grandes, a Escotado, a Javier Marías, a David Gistau. Entonces, claro, dices, hostias, esto ya no vuelve, ¿no? Y bueno, es una parte emocionante de mi trabajo el haber podido vivir eso y bueno, y el poder seguir manteniéndoles de alguna manera vivos, ¿no? Y si tuvieras que elegir una sola foto de todo el libro, ¿cuál sería y por qué? Pues lo he pensado varias veces porque aquí me sale el problema de la estética, ¿no? De la foto mejor compuesta, el retrato más bonito, el gesto tal, o
o la parte técnica, la mejor iluminada, tal, pero yo creo que a nivel emocional mío, a nivel de que no era consciente de lo que esa foto significaba para mí o significó y me abrió un mundo, fue una de las fotografías que aparece en el libro, que es Javier Marías y Arturo Pérez Reverte con una pistola, que le regala a Arturo una pistola a Javier Marías y están los dos cogiendo la pistola con una cara como de, no sé, ¿no? Como muy emocionado, muy divertido, los dos sonriendo, ¿no? Y yo hice esa foto en casa de Javier Marías, que fue un disparo además a contraluz con una ventana. Y claro, yo no era consciente también de quién estaba fotografiando. Yo cuando fui a hacer ese reportaje, yo me acuerdo que no conocía ni a Antonio Lucas ni a Javier Marías de nada, o sea, no les ponía ni cara. Y bueno, me sigue pasando, por desgracia, muchas veces esto, ¿no? Pero entonces, esa foto, sin quererlo de alguna manera, pues claro, fue un poco lo que me abrió también, aunque ya había retratado años antes a Ray Loriga, pero sí como que me abrió un poco el mundo literario, ¿no? Digamos. ¿Te arrepientes de haber entrado? No, porque yo, o sea, me lo paso muy bien y me lo paso especialmente bien porque no soy uno de los vuestros. Entonces, tengo esa libertad de movimiento, de acción, y mi trabajo me permite el estar retratando hoy a un escritor, mañana a un músico, pasado a un empresario, al día siguiente a un rapero. Entonces, me lo paso muy bien. Y aparte os he conocido a gente encantadora y aprendo mucho. De hecho, también a raíz de trabajar en este mundillo, como que me he hecho mucho más lector también, ¿no? Y consumo literatura de otra manera también. Entonces yo creo que me he enriquecido mucho, me lo he pasado muy bien y espero seguir pasándomelo bien, claro. Yo quería aclarar una cosa. Me he acordado del nombre exacto de la víctima del cura pederasta, se llamaba Miguel Hurtado, no Miguel Tellado. Miguel Tellado es el gallego este del PP con tan mala hostia. Yo, cuando trabajo con geos, hablamos de cromos. Cuando hablamos de cromos es como... hemos entrevistado a fulano, a mengano, a zutano y tenemos la foto o la entrevista y son como medallitas, son muescas en el revólver. Al final yo creo que tenemos un puntito de... Él no tanto, yo quizás sí, de decir, entrevistamos y aprovechamos y conozco a una persona que ni en mis mejores sueños pensé que iba a estar hablando con ella. ¿Qué cromos te faltan a ti, compadre? Pues mira, faltarme como tal, no considero que me falte ninguno, y no lo digo por prepotencia ni nada así, sino porque yo no tenía pensado dedicarme a la fotografía. Yo no estaba en mis planes nunca. No tenía pensado que yo iba a retratar a Zidane, a Cristiano Ronaldo, que iba a retratar a un presidente del gobierno, que iba a retratar a un montón de gente. Ha sido todo de manera tan natural que al final, y sobre todo ha venido sin esperarse. Entonces no tengo ninguna... Lo que tenga que venir vendrá, ya está, ¿no? Porque ya te digo, no... Bueno, lo que tenga que venir vendrá, pero ¿a quién te gustaría retratar y todavía no has retratado? Pues yo qué sé, mucha gente. Me gustaría hacer, más que personas en particular, que sería como proyectos o cosas, ¿no? Me gustaría hacer algo con gente mayor, hacer un proyecto chulo retratando a madres o abuelas, hacer alguna cosa así. Y ya te digo, lo del personaje como tal, la celebrity de turno o lo que sea, tampoco es algo que a día de hoy o sea, si tengo que retratarlo lo haré, y si no, ya está. Y igual el día que vaya a hacer a esa super persona tal, tengo un mal día y hago una puta mierda de foto, ¿sabes? Entonces, he aprendido un poco a gestionar, a no tener esa ambición, ¿sabes? Como más, lo que tenga que venir, que sea yo con tener para pagar la cuota autónomo, pagarme la hipoteca, irme de vez en cuando a cenar con mi chica y los perritos, ya está, tío. Soy pobre hasta para pedir, ¿eh? ¿Y por qué el blanco y negro? O sea, pues mira, ¿ves en blanco y negro como los perros? Sí, no, pues igual, ¿eh? No, pero mira, sobre todo por lo que comentaba antes con Miguel, por el tema de que insinúa más. Para mí insinúa más, enseña menos, me parece más elegante, me parece que le afecta mejor el paso del tiempo. Y yo creo que es una manera también de reivindicar esa fotografía clásica. Yo, por desgracia, todos mis referentes fotográficos potentes han muerto ya.
y son fotógrafos del siglo pasado, ¿no? Trabajaban en blanco y negro, trabajaban con cámaras muchísimo más complejas que las que tenemos ahora y hacían unas grandes fotos. Y al final, ese tipo de fotos más icónicas, más atemporales, son en blanco y negro. Entonces creo que es una parte de, bueno, sé, ¿no? Pues de reivindicar lo clásico, ¿no? Y creo que hay una frase de Igor Pascual que decía en un poemario que hizo Jesús, que decía cuando lo clásico se vuelve vanguardia, o algo así creo que decía, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Al final va a resultar que lo llamativo es que haya entrado yo a hacer fotos en blanco y negro a escritores, ¿no? Cuando es algo que se lleva haciendo mogollón de años, pero que ya por el exceso del color, por las modas, por lo que sea, ¿no? Como que parece que es la novedad. Es más cronista Igor Pascual que loquillo, ¿eh? Sí, porque Igor le hace letras al loco. O sea que... Miguel, ¿tú qué tienes que decir a todo esto? Yo tengo que decir que falta poco más de un minuto para acabar, para que llegue el tiempo límite, así que voy a aprovecharlo para decir que Geos es un fotógrafo excelente, que podéis ver habéis visto una muestra en esta pantalla, tenéis otra muestra ahí, y lo que es más importante, tenéis un libro en la librería de la entrada de la carpa donde lo podéis comprar, y además si lo compráis aquí hoy, esta noche, donde suena la campana, como el autor está presente, os lo puede dedicar, lo que hará que a una mala se revalorice el ejemplar y sea aún más valioso de lo que ya es de por sí. Así que os pido que compréis el libro, que lo leáis, que lo veáis con detenimiento y que de momento le deis un fuerte aplauso a Geos y a Jesús y a José Ramón por su presentación. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.